número 3. Capítulo número 3 del libro de Samuel. Recordando un poco, hermanos, estuvimos aprendiendo de este libro muchas cosas y aprendimos al final ahí que, bueno, hay una sentencia sobre Elí y sus hijos. Es interesante ver lo que aprendemos y muy interesante también, hermanos, pedir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Algunos dicen que Dios no cambia de opinión, pero el capítulo número 2 que terminamos, nosotros vemos que terminamos viendo que Dios cambió de opinión. Dios había establecido el sacerdocio perpetuo de Aarón, los descendientes de Aarón, pero vemos que ahora el Señor dice: yo voy a cambiar de opinión. Entonces algunos pastores o algunos que enseñan dicen: no, Dios no cambia lo que Él dice. Dios no han entendido el concepto de Dios, hermanos. Algunos no hemos entendido. Y hoy que no está un maestro, yo soy director de una escuela y para los que nos ven por internet, estoy sustituyendo a un maestro y me doy cuenta de que los alumnos a veces están con los ojos abiertos y están ahí, pero no están aprendiendo nada. O sea, usted está hablando, les está explicando y luego les dice que estoy diciendo y ellos se quedan como que son muertos vivientes, ¿verdad? En la iglesia quizás nos pasa lo mismo. Y algunas veces por ignorancia o por mala intención interpretamos mal la Biblia, pero vemos que desde Éxodo y Número, Dios había establecido el sacerdocio perpetuo, hermano, y perpetuo quiere decir como los que dicen guardar el sábado, perpetuamente dice, ¿verdad? Entonces, Dios aquí había dado el sacerdocio perpetuo para la línea de Aarón, pero ¿qué sucede hoy? Dice el Señor: yo cambié de opinión y no será perpetuo. Aquí corto yo mi relación con esto y ninguno de aquí para allá de esta descendencia va a ser sacerdote. Entonces vemos que por eso es Dios. Si entendemos la soberanía, Dios no puede tener no en su haber, en su diccionario, porque Él es absoluto. Él puede hacer y deshacer, hermano. Nadie va a amarrar a Dios con nada. Entonces debemos de comprender eso cuando estamos viendo esto. Ahora que acabamos de ver que Él cambia de opinión, a veces lo desaniman a uno para orar, porque dice: ¿para qué ora si Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera? Pero hemos visto intercesiones a través de la Escritura que Dios ha cambiado de opinión cuando han intercedido. Gloria a Dios, hermano. Entonces eso no me desanima y dice: bueno, ¿y para qué oras tanto? Si Él ya sabe lo que tiene necesidad. Pero Él dice: el que busca, halla; al que toca, se le abre; al que pide, se le da. Entonces, para eso venimos a los estudios bíblicos, para aprender el carácter de Dios, para poderlo comprender limitadamente en nuestra mente humana. Entonces, por lo tanto, no vamos a encajonar a Dios en nada que el hombre le pueda. No, Dios no puede hacer eso. ¿Cómo le vas a dictar a vos? Actúa Dios un no. Dios no tiene no. Él puede hacer lo que Él quiera. Nadie le va a impedir un no o esto. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo en la palabra misma para conocer a Dios, el carácter que Él dice: yo había dicho esto, dice, pero ahora lo cambio. Entonces, otros nos venden las ideas y nos enseñan mal, hermano. Dios no dice: no se arrepiente. Y hay una traducción que dice: no, que es lamentar. Lamentó que el hombre, haber hecho el hombre. Pero si Dios sabía lo que iba a hacer el hombre. Pero ¿por qué Dios hace esto? Es para nuestro aprendizaje. Dios no tiene que saber nada de nadie, lo sabe todo. Pero los ejemplos nos sirven para que nosotros aprendamos. En este caso, de los hijos de Elí y Elí, estamos en el contexto, vemos lo que significaba. Pero ¿qué parte de eso podría yo tomar para mi vida, para que me pudiera ayudar? Y en eso terminamos el capítulo número 2. Ahora vamos a iniciar el capítulo número 3. Recordemos que estaba Elí, un sacerdote viejo, casi ciego, 2 hijos ayudantes de sacerdote, un jovencito llamado Samuel, aspirando a ser, pues quizás no sacerdote, pero lo habían dejado para servir ahí, y era el niño del sacerdote que le estaba sirviendo. Era costumbre quizás que los padres pudieran dejar un hijo
o entregarlo para el servicio ahí, aunque Elí tenía sus 2 hijos. Pero vemos que Samuel, siendo tan joven, la mamá lo había dado y estaba allí aprendiendo y sirviendo. Hasta este punto Samuel no conocía del Yahvé, no sabía nada. Ahora, muchos vienen a la iglesia a veces como Samuel. Samuel andaba, bueno, ¿qué sos tú? Ayudante ayudante del sacerdote, pero él no entendía a quién le servía, para qué le servía, no entendía nada de eso. Él no entendía nada de eso. Él simplemente era un sirviente del sacerdote. No tenía un contacto con Dios todavía, pero estaba en el templo, ¿verdad? Los hijos de Elí, pues habían sido instruidos por Elí, se supone que entendían las cosas, ¿verdad? Pero igual, ellos entendían las cosas, pero estos al revés, no las cumplieron. Aquel todavía estaba de respetuoso a lo que él no conocía en ese momento. Entonces, vamos a entrar al capítulo número 3 de esa manera. Comencemos el capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Yahvé se había enojado, la palabra correcta dice furor, había tenido furor contra Israel por su idolatría. Pero cuando queremos entender a Dios, porque ese es el propósito de esto, hermano, ¿quién es Dios? Porque nosotros nunca lo hemos visto, pero lo conocemos a través de sus acciones. Entonces en este verso dice que escaseaba su palabra. El Señor estaba enojado con ese pueblo y casi no le hablaba a ese pueblo. Ahora, hermano, usted me dice, el Señor se enoja, sí, pero es espíritu. ¿Y? Si esto dice aquí es porque los espíritus se enojan, ¿no? No, pero ¿cómo? Y nadie ha visto un espíritu. ¿Quién ha visto un espíritu? Entonces, pero son atrevidos a decir hasta las características de un espíritu y nosotros no lo sabemos, porque no lo hemos visto. Pero en este caso dice que el Señor estaba enojado con este pueblo. Ahora, ¿entendemos el concepto enojado? No, lo entendemos, ¿no? El concepto enojado. Entonces estaba enojado. Samuel ya no era un niño. En este momento Samuel podía tener alrededor ya de los 12 o 13 años, ¿verdad? Y ya era un jovencito. Ya él empezaba como a entender las cosas, ¿verdad? Entonces, él lo había dejado pequeño, pero ahora ya tenía sus 12 o 13 años. Él ya podía entender. La primera característica acá entonces es que también que la palabra de Dios es escaseaba. Podríamos decir que la palabra de Dios hoy abunda, podríamos decir nosotros, pero lo que abunda es la palabra de Dios tergiversada. Y hay tanta gente equivocada. Un día de estos se acercó a mí una persona y me dijo, yo quiero ir a su iglesia, porque en mi iglesia muchos santos están poniendo. Entonces yo me quedé desconcertado. ¿Entenderá qué iglesia me está diciendo que voy yo? ¿De qué quiere ir? ¿Entendió, verdad? Y íbamos rápido, no tuvimos oportunidad. Entonces la gente a veces ve la iglesia como un rito, como un lugar donde ir, porque hay que hacerlo. Y este fue el problema de los hijos de Elí, que pueden estar en el lugar correcto, oyendo la palabra, o como yo que les decía que estoy dando clases, y les preguntamos a los hijos, no entienden. En la iglesia hay hermanos que vienen a dormir, hay hermanos que vienen por costumbre, hay hermanos por lo que sea, pero no están digiriendo la palabra de Dios. Los hijos de Elí no digirieron el lugar, no entendieron el valor de las ofrendas, no entendieron el poder de Dios, no lo entendieron. Y no podríamos decir que estaban alejados, estaban involucrados. Samuel prácticamente nació en el templo, lo están creando ahí, pero lo están creando de una forma diferente. Elí, aquí a pesar de que era el mismo instructor, ¿quién era el instructor que tenía Elí? ¿Quién era el instructor que tenía Samuel? Elí. ¿Y quién fue el instructor de ¿cómo se llama este? Disney y el otro no. Era el mismo, pero vemos una actitud diferente. Pero era el mismo, ¿no? Podríamos decir, Elí falló. Pues siempre con Samuel, pues. Porque en manos de Samuel, en manos de Elí estaba Samuel. Y no era un buen padre, ni mucho menos un buen instructor, podríamos decir, ¿no?
Pero ¿qué pasa con Samuel? Veamos el verso número 2. El verso número 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Elí estaba terminando ciego, describe aquí. Ya estaba viejo, ya estaba ciego. ¿Verdad? Como algunos de nosotros que damos lentes, ya ni los lentes ya vemos opacos, ¿no? Ya no vemos bien, vemos borroso. Entonces, dice él, describe que el hombre se acostaba ahí, y verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, en el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza, el lugar santísimo, era lo más profundo del templo. Luego seguía el lugar santo, y en el lugar santo estaba el candelabro, estaban los panes, estaban todos los utensilios sagrados. Y debajo de eso, después del lugar santo, estaba el atrio, y a los lados del atrio había unas habitaciones pequeñas. Entonces se supone que ahí dormía Samuel. Y entonces el candelabro se encendía desde la noche y se apagaba hasta el día siguiente. Se apagaba, toda la noche pasaba prendido. Entonces, quizás era una de las acciones que le había dado Elí a Samuel, que hacía. Entonces, por eso dice aquí, en el verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, en la madrugada, como a las 5, 6 de la mañana, ¿verdad? Estamos ahí. Dice el verso 5, verso 4, perdón. Yahvé llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Yahvé llamó a Samuel. Algunos siempre han querido oír a Dios que los llame. Yo a veces me he puesto pensando, si Dios nos hablara verbalmente, cuántos locos aparecieran. Aún así que Dios no lo hace, aparecen locos diciendo, Dios me habló y me dijo que me dieran tanto, y hay tanta corrupción en el hombre, que para poder confiar de que Dios sí le ha hablado a alguien. Entonces me pongo a pensar por un momento, si Dios te hablara, ¿quién te creyera a ti que Dios te ha hablado cuando empieza? Hace poco está saliendo, creo que, no recuerdo si en YouTube o en Facebook, una mujer que habla con los extraterrestres, ¿verdad? Y sale la mujer, voy a hablar con los extraterrestres, y empieza ahí, pero la gente se burla, por supuesto. Ahora, en cuestiones de Dios, igual que los hijos de Elí, hay muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos que son como ellos, que no respetan las cuestiones de Dios, pero viven de la palabra de Dios. En ese sentido, entonces, el Señor le había dado casi la espalda a este pueblo de Israel y no se comunicaba con él, pero ahorita habían ofendido a Dios, y entonces Dios interviene, ¿verdad? Dios interviene dándole una profecía que ya le había sido dada a Elí, y ahora va a hablar directamente con Samuel. Pero ¿por qué no habló con Elí? ¿Por qué Dios no habló con Elí? Samuel era un joven, 13 años, no conocía a Yahvé. Elí sí era un servidor de Yahvé, él sabía cómo era eso, pero y Dios no habla con él. Elí era experimentado, Elí era sacerdote, era del linaje de Aarón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios no habló con Elí? Sino que Dios habla con Samuel, con un jovencito de 13 años que no conoce a Yahvé. Tanto que no lo conoce, que cuando oye la voz respondió, heme aquí, pero él no supo a quién. Bueno, él creía, ¿verdad?, que era Elí que lo está. Verso 5. Y corriendo luego a Elí, ¿quién creyó entonces? Samuel, que le llamaba. Samuel creyó que le llamaba Elí. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo el privilegio de oír la voz audible. En la traducción literal dice, y Dios se paró delante de este muchacho. Pero en esta traducción dice, bueno, Dios habló, ¿verdad? Yahvé llamó a Samuel.
Y respondió aquí, pero Samuel creyó que era Elí. ¿Por qué? Porque nunca había oído hablar de Yahvé. Eso era un sirviente que se murió. Ahora, ¿cuántos no conocemos a nuestro Dios realmente? ¿Cuántos realmente no hemos entendido quién es Dios? Su santidad, hermanos, que nuestra mente no es capaz. Cuando yo me pongo a pensar que le preguntaron cuál era el nombre de Dios, el nombre de Dios, ¿cómo un ser todopoderoso que no tiene principio ni fin lo podría encerrar una palabra? ¿Cómo? ¿Y quién le podría poner nombre a Dios si Él es el principio? No hay nadie. Nosotros le ponemos nombre a los que nacen, ¿no? A los que tienen un origen, pero Él no tiene origen. Él no tiene origen. Entonces, ¿cómo un hombre podía sustentar a un Dios todopoderoso? Y por eso es que la respuesta no es un nombre como nosotros lo esperábamos. Y de hecho, desde ahí cometemos errores. La palabra Yahvé, que significa yo soy el qué. El yo soy. ¿Y qué significa el yo soy? El alfa y el omega. El todo. El que sustenta todo. Entonces, sí, ¿cómo te explico? Si tu cerebro no va a dar, no nos daría. Un nombre no puede encerrar al Todopoderoso. Pero aún no lo hemos entendido nosotros. En este momento Samuel iba a empezar. Elí iba a sufrir las consecuencias de que sus hijos ofendieran a un Dios todopoderoso y él de no hacer lo que tenía que hacer. A pesar de que se habían separado de Dios, seguían siendo el pueblo de Dios. Y Dios iba a tomar acciones sobre eso. Eso es cuando en mi trabajo, un compañero se enoja conmigo, y el hecho que se enoje conmigo en mi trabajo no significa que yo no le voy a pedir su trabajo. ¿Me explico? El hecho que el pueblo de Israel había fallado no significa que Dios no le iba a pasar lista, ¿no? Dios le iba a pasar lista. A pesar de que ellos le estaban fallando al Señor. Y uno de sus problemas era la idolatría. Ahora, Elí conocía a Dios y tanto que lo conocía que les dijo, ¿saben qué? Si alguien ofende, nosotros intercedemos ante Dios para que lo perdonen. Pero si ustedes están ofendiendo a Dios directamente, ¿quién los va a perdonar? Dijo él. Pero sí, no. ¿Quién va a interceder? ¿Qué hacían los sacerdotes con el pueblo? Intercedían. ¿Por qué? Por el pueblo. Pero dijo Elí, cuando ustedes ofendieron al propio Dios y ustedes son sacerdotes, ¿quién va a interceder por ustedes? Gloria a Dios. ¿Tenemos un intercesor nosotros, hermano? Gloria a Dios. Porque ¿cuántos ofendemos a Dios? Y estaríamos como los hijos de Elí, que tendríamos que esperar la muerte, porque ¿quién va a interceder? Porque los hijos de Elí no tenían quien intercediera por ellos, porque ellos eran sacerdotes y habían fallado. Entonces, ¿quién iba a interceder por ellos? Los sacerdotes eran intercesores y ellos habían fallado. Ahora nosotros, hermanos, hemos ofendido a Dios como los hijos de Elí, pero tenemos un intercesor que es Cristo, amén, que no estaba en ese tiempo. Entonces el juicio fue directo de Dios con estas personas, con estos sacerdotes, porque trabajaban para Dios. Entonces el muchacho dijo en el verso 5, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Si ustedes ven, Elí no se imaginó en este primer momento que Yahvé se estaba comunicando con voz audible, como digo, que Dios se había parado delante de Samuel. Samuel en su inocencia no entendía qué estaba ocurriendo. Verso 6. Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí. Cuando yo leía esto, hermano, así son sus hijos, hermano, en la madrugada, y usted les habla a las 4 de la mañana. Heme aquí, papito. Heme aquí, mamita. Así son nuestros hijos de obedientes. Este no era ni hijo de Elí. La mamá lo había dejado ahí. Y en otro
sentido como nosotros. ¿Sí? Mi mamá me vino a dejar aquí, porque me vino ella. ¿Ah? Aquí me dejaron botado a mí con este hombre, y aquí estoy yo de cholero de este hombre, porque ¿qué estaba haciendo él? Imaginen que eran las 4 de la mañana, entre 4 y 5, y ya va levantándose 2 veces, porque oyó la voz. Así son de obedientes nuestros hijos. A las 4 de la mañana. Algunos están con las 9 y con las conchas todavía. Y se levantan a pedir comida, ni siquiera darle la comida a los padres. Pero este muchacho que no era hijo, sin renegar, una vez hablaba a Yahvé, y el hombre se levantaba de Samuel y iba. Él dice, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y van 2 veces ya. Podríamos aprender la obediencia de alguien que no era su padre. Ahora un padre tiene más autoridad, pero no era su padre. Sin embargo, él era obediente. Y qué molesta el Señor si lo hubiera levantado 2 veces a uno, a las 4 de la mañana. 2 veces. Y el verso 6 dice, Jehová volvió a llamar a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Yahvé. ¿Quién le había hablado a Samuel de Yahvé? ¿Le has hablado tú a tus hijos de Dios? ¿Tus hijos ven cómo tú respetas a Dios? Acabamos de ver ejemplo de un padre, de un mal sacerdote, que no le enseñó a sus hijos a temer al Señor. Eran irreverentes. Eran irreverentes. A veces nosotros venimos a adorar a la congregación y no les hemos enseñado a nuestros hijos a ser reverentes. Yo oigo que los hermanos dicen, yo como no veo bien, pero yo oigo que los hermanos dicen aquí que unos están con el teléfono chateando y otros, y yo no logro ver eso. Pero que no se les olvide el cuadro entonces de los 2 hijos de Elí. Si usted no le ha enseñado a sus hijos a adorar ni a respetar la adoración al Señor, la adoración al Señor, hermanos, se respeta cuando se convoca, cuando se clama. El lugar donde nosotros clamamos, el lugar se vuelve santo. Y no por el lugar en sí, sino por la presencia. Eso es lo que lo hace diferente. No nos vamos a equivocar, es por la presencia. Entonces, cuando estamos aquí, el cuerpo de Cristo, con el Espíritu Santo y la presencia de Dios, eso es este lugar santo. Ya después de que nosotros salimos, no es que las sillas son santas, los ladrillos son santos, no. Es esa convocatoria la santa. Entonces, en este caso, le vuelve a decir la tercera vez y él vuelve a llegar. ¿Para qué me ha llamado? Entonces le dice a Elí, bueno, que él no lo ha llamado. Y hay una aclaración aquí en el verso y dice que Samuel no conocía aún a Yahvé, ni la palabra Yahvé le había sido revelada. ¿Cómo iba Elí con este muchacho? ¿Le había hablado a quién le estaba sirviendo? Lo ocupaba para todo, pero ni siquiera le había dicho la palabra Yahvé, ni siquiera le había dicho quién era Yahvé o a quién le servía él como sacerdote. A veces, hermanos, estamos comprometidos cuando ya nos hemos identificado como creyentes. Estamos comprometidos a dar aclaración a la gente porque la gente a veces demanda. Este va a la iglesia, preguntémosle a esto. Y le preguntan a usted, hermano. Y qué vergüenza cuando usted no sabe. Qué vergüenza cuando le preguntan y no logra contestar. Entonces vemos que la actitud, esta aclaración del escritor en cuanto a que Samuel, a pesar de que ya eran 13 años, este niño no les había enseñado quién era Yahvé, ni había oído de la palabra de él. O sea que Elí iba de la misma manera que había hecho con sus hijos. Ahora, ¿qué podría usar yo o qué podría aprender aquí? Bueno, pero la actitud de este muchacho era diferente. La diferencia la estaba poniendo el muchacho. Ahora, yo como padre, mi hijo ya tiene 13 años y algunos hasta preguntan, ¿mi hijo le puede bautizar? ¿A qué edad?
Están pensando en sus hijos, están preocupados. ¿Serán hijos salvos? Les he hablado de Dios, les he hablado de quién es Dios, pero decirle la palabra a Dios no tiene ningún sentido a secas, sino entender el carácter de Dios como lo estamos aprendiendo aquí. Yo les acabo de decir algo, Dios cambió de opinión en cuanto al sacerdocio, lo dice su palabra. Entonces debo de comprender eso. El Señor se enoja. Le he enseñado a mis hijos que el Señor se enoja. El Señor se enoja y le va a pasar la cuchilla a estos tipos por haber dado un mal servicio. Entonces voy aprendiendo y conociendo de Dios cómo Él actúa. Pero a Samuel no se le había dicho nada. Verso 8. Yahvé pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven. A la tercera vez Elí logró comprender. Pero yo me pongo a pensar, hermano, en la conducta de este muchacho. ¿Cuántas veces se levantó, hermano? A las 4 de la mañana y teniendo la misma respuesta? En otro hubiera dicho: otra vez está fregando, que no es nada, y te volvías a quedar. Si vemos nuestros hijos y vemos a este muchacho, que no era el padre, pero vemos la actitud de él al llamado, ni siquiera sabía que era de Dios, pero honraba y respetaba a Elí, de tal manera que una voz que oía nada más, y el muchacho que hacía, iba. Es respeto. Ahora cuánto más si supiera que era Dios, pero él no entendía eso todavía. A veces nosotros ni para orar, y orar para pedir, porque ni siquiera orar para adorar. No oramos para adorar, oramos para pedir, ¿no es cierto? Desde que doblamos rodillas te pido y empezamos la lista, ¿no? Empezamos la lista. Queremos todo de Dios, pero no adoramos. Y nosotros fuimos creados ¿para qué? Para su gloria. Es decir, para adorar al Señor. Para eso fuimos creados. Hermano, los científicos han descubierto el gen de Dios. En el ADN del ser humano está el gen de Dios. Ese gen es el BMAC2. Lo pueden googlear si ustedes quieren. Ahora ya no pueden negar la existencia de Dios porque Dios está dentro de nosotros, gloria a Dios, pero los creyentes no saben, o no saben que vuestros cuerpos son templo y morada de Él. Ahora los científicos descubrieron que en el gen BMAC2 es el gen donde nosotros por ADN sabemos que existe un Dios, aunque lo queramos negar. Dentro de nosotros está ese gen. Pueden googlearlo para que se instruyan. Entonces existe dentro de nosotros. Pero lo hemos entendido nosotros. Algunos me pidieron una explicación acerca de la diferencia entre el alma y el espíritu. Y haciéndole la diferencia entre el alma y el espíritu, les digo, no me recuerdo el nombre del autor, pero el autor dijo: no somos seres carnales viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Nuestro origen no es carnal, nuestro origen es espiritual. ¿Cuándo fue que el hombre tomó vida? Cuando Dios puso el espíritu. Entonces somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pero algunos creen ser terrenales viviendo una experiencia espiritual. Y por eso son más carnales que espirituales. O sea, nosotros tenemos que volver de donde venimos. Y el espíritu vuelve, Dios te lo digo, y dará cuenta. Entonces, algunos no hemos entendido eso. Entonces, cuando yo les explicaba eso, porque yo quería saber la diferencia entre alma y espíritu. Entonces, tenemos que entender que somos seres espirituales. Y ahora está en nuestro ADN, por más duro que sea la persona. Entonces, Samuel ahora está teniendo una experiencia que él no sabía y ahora va a conocer al Hacedor del universo. Y veamos ahora que ya le dio la instrucción a Elí. ¿Qué sucede?
Y dijo Elías a Samuel, verso 9, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Yahvé porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. La respuesta que Samuel dice, habla que tu siervo oye. Cuando me puse a analizar esto, hermanos, hoy discutía con una maestra que es cristiana y no puede perdonar. Y le agobiaba el hecho de que las personas, según ella, están en contra de ella. Entonces le explicaba yo, si tú eres cristiana y obedeces a Dios, ¿por qué no perdonas? No, que yo no puedo perdonar. Pero si querés que Dios te perdone, sí, yo quiero que Dios te haga. Pero tú no puedes perdonar, sí. Y entonces, ¿le desobedeces a Dios directamente? Porque ¿cuál es la orden de Dios? Tú como cristiana conoces la orden de Dios. Sí, pero no puedo, sí, yo sé que no podés. Si vas a poder en el Espíritu Santo, no en ti. Entonces tú no has renunciado a ti. Porque cuando yo no renuncio a mí, yo no puedo pasar una ofensa por alto. ¿Por qué? Porque me siento ofendido. Pero cuando ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces ¿a quién ofenden ellos? A Cristo. No, pero no. Y si tú no has nacido de nuevo, porque si el que no nace de nuevo, ¿qué pasa? Entonces tú no has nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo y no tienes el Espíritu Santo, no puedes hacer. No que yo no pueda ser hipócrita, es que yo no te pido que seas hipócrita. Sino que entendamos que tenemos una dificultad y que no podemos vivir con esa dificultad, sino que hay que superar esa dificultad. Porque todos tenemos carga, hermano. Todos. Alguien no puede perdonar, alguien es codicioso, alguien es envidioso, alguien es fornicario, alguien es adúltero, alguien es calumniador. Todos tienen algo que tenemos que abandonar. Pero que estamos con eso, pero no podemos vivir en eso, porque tales no entrarán, ¿qué dicen? En el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los que viven en el pecado. No los que pecan, sino los que viven en el pecado. Ahora, estoy conociendo yo a Dios y su carácter. Y puedo decir yo, heme aquí, porque yo oigo esto, heme aquí. Nosotros somos hipócritas, heme aquí ¿qué? Pero no haces lo que yo te digo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. La soberbia. Dios aborrece los soberbios y la gracia. Y yo conversaba con ella que no se sintiera mal, que la iglesia está llena de este tipo de personas. ¿No es cierto? Las iglesias están llenas. Hasta que el Espíritu Santo nos llene, hasta que el Espíritu Santo nos permita descargarnos, podremos avanzar. Pero la iglesia es el lugar correcto, es el lugar donde podremos nosotros, con la ayuda del Todopoderoso, superar eso. ¿Y sabes qué? Le decía yo, eso determina que Dios es santo y que yo soy pecador. Y que si no es por su gracia, si no fuera por su gracia, hermano, ¿dónde estaría? Se fue pensando. ¿Y por qué no habla con otra persona? Porque no es cristiano. Pero me duele, ¿sabes qué? Le digo yo. Me duele que 2 que son católicos tuvieron un conflicto y los senté, y cuando les dije que eran católicos y servían a Dios, resolvieron las cosas. Y qué vergüenza cuando los que decimos que somos creyentes, que conocemos de verdad la palabra de Dios, no lo hacemos. No lo hacemos. Ahora, Elí le dice a Samuel, dile, heme aquí, Señor. ¿Qué es? ¿Disposición de qué? De servicio. Disposición de servicio. ¿Cuántos dijimos, heme aquí, Señor? Heme aquí. Y dijo, habla Yahvé porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Yahvé y se paró. Wow.
No se puede obviar la traducción, hermano. ¿Qué entiende usted, hermano, ahí? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende ahí? Y vino Yahvé y se paró. Y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Samuel no tenía idea de la santidad de Dios. En su humildad y sencillez, Dios se le para enfrente y le habla. Privilegio que el pueblo de Israel había perdido, que los sacerdotes habían perdido por haber sido desobedientes y habían perdido la comunión con Dios. Ahora Dios está usando un joven inexperto de 13 años, no tiene teología, no tiene linaje sacerdotal, pero él oyó al sacerdote y habla con este muchacho. Entonces Dios habla. Antes me vendían la idea a mí que hablaba con los santísimos, con los que ayunaban, con los que andaban con vestiduras de Dios. Pero Dios habla con él, que él quiere y que él sabe que tiene fe. No ve las apariencias, no ve los títulos, no ve el linaje, como hacían los judíos. Linaje, título y apariencia. ¿Y apariencia por qué, hermano? Porque a Dios le gusta la apariencia. Sí. Todo el capítulo con derecho a equivocarme. No sé si me equivoco. Bueno, pero hay un capítulo completo dedicado a las vestiduras de Aarón. Las vestiduras de sacerdotal. Hay un capítulo completo en donde explica que Dios mandó espíritu de capacidad para poder hacerle las vestiduras al sacerdote, con piedras preciosas, con todo detallado. ¿Y solo por qué? Por la apariencia, porque Dios quería que tuvieran sus sacerdotes. Entonces, hermano, cuando tú te vistes para venir a adorar al Señor, el Señor mira eso. En este caso, le está diciendo, él se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Y él siempre contestó, tu siervo. La palabra tu siervo, hermano. Y aquí es donde tenemos el problema de nosotros. Nosotros no nos sentimos siervos de nadie, hermano. ¿No es cierto? Y este es el problema por el cual nuestra arrogancia nos cuesta perdonar, porque no queremos que nadie nos atropelle. Recuerdo que yo conté una ilustración aquí de las cabras. Esas cabras, pues son cabras. Pero había un abismo y venían dos cabras y solo cabía una en el camino. Solo cabía una. Pero las cabras a veces son por dar grandes lecciones a nosotros que decimos que somos inteligentes. Las cabras, en vez de chocar y pelearse, una se agachó y la otra pasó encima. Usted se agacha, ¿no? Que otro le pasa encima. Si no se agacha uno de las dos, las cabras se hubieran muerto. No puede pasar. Habemos algunos que estamos como las cabras y no pasan, y les van a morir en eso, estancados. Porque mientras uno de los dos no agache la cabeza, ninguno va a pasar para ningún lado. Pero oigo la palabra de este muchacho 3 veces a él, 2 veces a Elí y una al Señor. Habla que tu siervo. ¿Qué te consideraba el muchacho? Siervo. ¿Qué nos consideramos nosotros del Señor? ¿Qué nos consideramos nosotros del Señor? Ahora verso 11. Y Yahvé dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le repiñarán ambos oídos. Verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Recuerdan las cosas que había dicho?
¿Recuerdan las cosas que había dicho en el capítulo 2 al final? En donde Elí terminó diciendo, Dios haga conforme Él quiera, porque entendió la soberanía de Dios y le dijo, tus 2 hijos van a morir el mismo día, vos te vas a morir y vos no vas a volver a ser sacerdote, ninguno de tu familia, unos se van a morir jóvenes, otros violentos, ustedes no van a llegar a viejos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto por qué? Por el descuido del servicio sacerdotal que habían tenido ellos. Ahora le está remachando. Le mató un varón. Recuerda que en el capítulo 2 le mató un varón. Pero ahora se lo está remachando ¿quién? Samuel. Y a Samuel le dice, le está explicando, quizás para que Samuel no se impresione cuando se muera Elí y los hijos. Dios ya está tratando con Samuel. Y le dice ahí, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Verso 13. Y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. No era por un momento. Pero Dios había dicho que para siempre iba a permanecer el sacerdocio de Aarón. Pero ahora el Señor dice que para siempre va a juzgar la casa de este descendiente para siempre. Por la iniquidad que Él sabe. ¿Cuál iniquidad era, hermano? ¿Cuál iniquidad? ¿Cuál iniquidad? Hubieron 2 pecados. ¿Recuerda? ¿Cuál fue el pecado de los hijos? ¿Cuál fue el pecado de los hijos? ¿Cuál fue el pecado de los hijos, hermano? En el capítulo 2. ¿Cuál fue el pecado de los hijos? Vamos a ver cuál fue el pecado de los hijos. El pecado de los hijos era haber visto como nada las ofrendas dadas al Señor y hacer con ellas lo que a ellos les parecía. ¿Y cuál fue el pecado de Aarón? Ahí lo dice, en la maldición lo dice. ¿Cuál fue el pecado de Aarón? Haber amado más a los hijos de Elí, gracias. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Haber amado más a sus hijos que a Dios. ¿Hay alguna gente que ama más a sus hijos que a Dios? Hay una gente que ama más a sus hijos, los idólatras. Ay, mi hijo, mi hija, mi hijo. Hay unos que los ponen en un pedestal. Oí una reflexión de una mujer que me gustó. La gente dice cuidar tu familia. No, no debes de cuidar tu familia. Debes de cuidar a tu pareja. ¿Cómo así? Porque yo le digo, tu familia siempre va a estar. ¿Cómo así? Yo nunca he oído, allá va el ex padre de Aníbal. Allá va el ex hijo de Aníbal. El hijo, el padre, además nunca van a cambiar y siempre será tu familia. Pero sí he oído decir, allá va la ex esposa. Entonces, ¿a quién puedes perder? Es a lo que debes de cuidar. Porque el vínculo de la familia no podemos. Aprendemos tanto y ahora le está diciendo a él, al muchacho, ¿pero qué tenía que ver el muchacho? Porque según el muchacho no sabía de todo el lío de Elí y de sus hijos. Pero obvio, el Señor estaba preparando a Samuel y le estaba dando la información que él iba a necesitar, porque iba a ver morir a esa familia que lo había creado a él. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir que a estos 2 me los voy a desaparecer y les voy a cumplir lo que él ya sabe, que yo le dije. Y vos le preguntás, pues él ya sabe. Él ya sabe, es lo que le está diciendo. ¿Pero por qué lo está diciendo a Samuel? Porque lo está preparando. Lo está preparando. Y le mostraré, yo daré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos blasfemaron a Dios y él no los... ¿Cuántos hermanos no traen los hijos a la iglesia? ¿Cuántos no traen sus hijos a la iglesia? Y los hijos se les sublevan. Sus hijos no respetan a Dios y enfrente de ellos blasfeman contra Dios. No respetan la casa del Señor, no respetan al Señor, lo ven como nada.
como dicen, yo no veo porque vienen a pegar chicles, vienen a estar chateando. O sea, no han comprendido, no han entendido quién es Dios. Samuel no lo entendía, pero hoy Dios le está revelando y le está explicando. Ahora, le has explicado tú a tus hijos quién es Dios. Y te ha visto que lo respeta y lo honra. Tú, para que ellos aprendan a honrarlo. Porque si no, igual que Elí, idolatras a tus hijos, no les decís nada, porque ya están grandes o porque esto y los otros. Y Elí lo mismo hizo, no hizo nada. Suavemente les dice, hijos, ¿por qué andan haciendo eso? Ya yo oigo que ustedes andan relajeando. Y Dios, y nosotros somos los intercesores. ¿Y por ustedes quién va a interceder? Todavía les digo eso, ¿eh? ¿Y por ustedes quién va a interceder si ustedes son los sacerdotes? Ahora, ¿somos responsables de nuestros hijos? Es una lección que el Señor dio. Le dio una lección tanto al padre como a los hijos. Se la dio, hermano. Aquí no venimos solo, venimos a escuchar a Dios. Y Dios sabía esto. ¿Sabía esto Dios o no? Si lo hace para que aprendamos nosotros, Él ya sabía que iban a hacer esto. Pero esto es para nuestro ejemplo. Entonces le dice, yo lo juzgaré. Y Samuel, wow, un muchacho de 12, 13 años, Dios mata a la gente. La mata, ¿y por qué? Y se lo digo ahí. ¿Por qué dice que le dio ahí? ¿Ah? Allí se lo está aclarando, él le está diciendo ahí. Se lo aclara él. Les mostraré que yo jugaré, porque han blasfemado a Dios y Él no nos ha estorbado. ¿Qué estaba aprendiendo Samuel? ¿Hay que blasfemar a Dios? No, Señor. ¿Hay que señalar el pecado? ¿Hay que declararlo? Sí, Señor. Porque aquel lo dejó pasar y él lo blasfemaron. Samuel a su bolsa. Porque nosotros porque leímos, pero aquí va comenzando la historia. Lo estaba preparando para un gran camino que iba a recorrer Samuel. No sabemos Dios para qué nos está preparando. Entonces, pero le da la gran lección a él de que hay que respetar a Dios, que no hay que blasfemar contra él y que no debemos obviar el pecado de otros. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Cómo se expiaba el pecado antes? Con sacrificio y ofrenda. Algunos quieren hacerlo hoy. Eso ya no funciona. Estamos en el tiempo de Éxodo. Y los encargados de expiar los pecados, ¿quién eran? Los sacerdotes, ellos. Por eso les digo, y por ustedes quieren no expiar, y ustedes son los que expian el pecado de la gente. Entonces, Dios les juzgó directamente. Y no tenían intercesor. Elí les dijo, ¿quién va a interceder por ustedes? No tenían intercesor. Por tanto, no habrá sacrificio ni ofrenda. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahvé. Y Samuel temía descubrirle la visión a Elí. ¿Entendió lo grave del asunto, hermano? ¿Entendió lo grave el muchacho? Y como le digo yo al viejito, que ya está viejito, ya no mira, que Dios me dijo que los iba a matar a ellos y a sus hijos Dios solo, y a él. Y no solo eso, que en su familia no iba a haber alguien que llegara viejo, que ya no iban a volver a ser sacerdotes, que iban a mendigar. Les dijo que iban a quedar en desgracia, ¿no? Dios que iban a quedar en desgracia. Iban a quedar en desgracia. El Dios celoso, ¿no? El Dios celoso y soberano. Nadie puede replicar. Ni Samuel, ni Elí lo hizo. Elí dijo que Él es soberano. Que Él haga como va a hacer. Llamando pues Elías a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Verso 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Él sabía que Dios le había soltado algo. Te ruego que no me la encubra. Así te haga Dios y aún te añada. Esto, hermano, es una maldición. Esto es una maldición que le caía a las personas. O sea que lo que iba para Elí le dé al muchacho y aún le añada más. Y aún le añada.
sentenció Elí. Es una cuestión sacerdotal. Así como la bendición, estaban las maldiciones. Y esto era terrible, y sí se cumplía. Haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Verso 18. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo, Yahvé es. Haga lo que viene. Y ahora ya abusivo, le reclamo, le ordeno, declaro. ¿Han oído, hermano? Y un sacerdote, en vez de clamar y llorar, entendió que era la soberanía de Dios y dijo, ¿qué dijo él? Él es. Él es. Cuando esa palabra, esa expresión, Él es, hermano, significa el principio y el fin, significa el Todopoderoso, significa, hermano, lo que nosotros no podemos entender como un hombre. Y por él dijo, Él es. O sea que Él es todo. Haga lo que viene para decir. Verso 19. Y Samuel creció, y Yahvé estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aunque Samuel es el último de los jueces, no se define ni como total juez, ni como total profeta, ni tampoco como sacerdote. Aunque ofició sacrificios, lo veremos posteriormente, pero no es conocido como sacerdote. Tampoco como profeta total, ni tampoco como un juez total. Pero Dios usó a este muchacho y lo respaldó. Ese verso dice que nunca dejó caer a tierra todo lo que Samuel dijo, porque Samuel fue fiel a Dios. Entonces toda palabra que Samuel dijo se cumplió. Y lo dice ahí, se cumplió. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel y profeta de Yahvé. Fue respaldado por Dios. Un profeta, hermano, no era una persona común y corriente, era fiel a Dios, no como los profetas sinvergüenzas que yo declaro, profetizo que el COVID se detuvo y cabían en el mar, pero no lo mataron a pedradas sabiendo que el COVID no se detuvo. Porque allá dice que si un profeta habla y no se cumple lo que dice, es falso y había que matarlo a pedradas. Pero como lo siguen la misma gente que merece la misma suerte, porque la misma gente que sigue a estos charlatanes es de la misma categoría de ellos. Y siguen estas iglesias sabiendo que él es un engañador, porque han visto que no se ha cumplido lo que ellos dicen. Pero les pasan por alto todo. Me quedo sorprendido como a este Nazón, con 80 violaciones, impíos, habiéndoles probado y hallado esto, la gente sigue. O sea, realmente se juntan para ir al mismo lugar, ¿verdad? Y tienen al que merecen. Y Dios no va a pasar por alto por ignorancia lo que ellos dicen hacer. Tendrán el mismo juicio que ha tenido él, porque han idolatrado al hombre y no a Dios. Estamos viendo que un hombre que fue infiel, un sacerdote, y los dos dijo cuál es la sentencia del Señor. Y cuánto más un hombre de esto que ha sido infiel y comprobado por los impíos en juicio. La sobrina salía llorando diciendo todo lo que le hacía. Bueno, no lo digo yo, ahí está en YouTube, ahí está. Ahí lo pueden ver. Pero miles de personas han armado una idolatría en México más que todo en esta situación, y estas personas Dios no las va a pasar por alto. Así como han blasfemado, como hizo Elí con sus dos hijos, esta gente irá a esta misma situación. No por ignorancia, no por no escuchar la verdad, sino por estar permitiendo esta situación. Entonces, Israel reconoció a Samuel como profeta porque Dios respaldó todo lo que decía. Verso 21. Y Yahvé volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Es decir, que la comunicación directa de Dios era a través de Samuel. Gloria a Dios. Después de un silencio que Dios tuvo con Israel, ahora Dios ha agarrado un siervo que Él está utilizando, un siervo fiel. Hemos visto las características de este muchacho desde su nacimiento hasta este punto, y hemos visto la fidelidad, la obediencia, la diligencia de este joven. Estos son los siervos que Dios quiere.
no arrogantes, soberbios, ni lo han mandado todavía a hacer algo y ya están preguntando que por qué. ¿Qué por qué? Este muchacho no preguntaba, heme aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Señor lo usó a él. No tenía linaje, no tenía conocimiento teológico, no tenía descendencia, ni conocimiento, ni había sido educado en eso. Pero Dios decidió usar a este muchacho. Este muchacho era un nacimiento milagroso, ¿sí? ¿Fue un nacimiento milagroso? Sí, fue un nacimiento milagroso. Entonces Dios lo preparó, Dios lo escogió. Y ahora lo vemos que la primera noticia que él recibe como siervo del Señor es la ejecución de su tutor y de sus dos hijos por blasfemia y por haber dejado pasar por alto la blasfemia del Padre. Se lo dijo, se lo declaró a él. ¿Cómo no dar gracias al Señor por su gracia? ¿Cómo no dar gracias por el intercesor que tenemos, hermanos? Que cuando nosotros fallamos, Él intercede por nosotros. Él es el sacerdote supremo. Él dijo, ¿quién va a interceder por ustedes? No había. No sé si hicieron esa pregunta a ustedes. Él dijo, nosotros intercedemos por el pueblo, pero por nosotros, ¿quién intercede? ¿No estaba Cristo? Ningún sacrificio, ni nada, ni ofrenda, perdonará lo que ustedes han hecho. Ahora, pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Y sigue intercediendo día y noche por nosotros. Gloria a Dios. Y si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo. Gloria a Dios por su gracia. Que si fallo cada día es nuevo, me puedo levantar y pedir perdón y decirle, Señor, ayuda. Esa es la gracia del Señor. Y cuando nosotros creemos eso, hemos alcanzado la salvación. Cuando creemos que su sacrificio, su intercesión fue suficiente para el perdón de todos mis pecados. La transgresión de Elí y sus hijos no tuvo perdón, porque no había intercesor. Como tal vez no tuviera perdón todas las cochinadas que nosotros hacemos, a escondidas o en público, pero que ahora con el sacrificio de Cristo y poniendo nuestra fe en ese sacrificio, somos perdonados para alcanzar salvación. Amén. Amén. Hay un intercesor, un sacerdote que nos entiende en todas nuestras debilidades, porque vino a esta tierra. Gloria a Dios. Esa es la bendición que tenemos. Yo aprendo, hermano, de la gracia del Señor. Abrazo cada día su gracia al entender la fidelidad del Señor, del amor, la misericordia. Cuando miro que está juzgando a otros siervos que fueron escogidos por Él y fallaron y no fueron perdonados. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos perdona a nosotros? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y Dios está siempre con los brazos abiertos, esperando. ¿Nosotros qué? Solo confesemos. Aprendo que Dios escoge a las personas por su fe, no por su apariencia, ni linaje, ni conocimiento. Escogió a este muchacho, y este muchacho vemos que su actitud ante un sacerdote que no conocía ni era su padre, era obediente. Una lección para nuestros hijos, para nuestras hijas. Honran a sus padres para que sus días. Dios honra a los que lo honran. Si le enseñamos a nuestros hijos a honrar al Señor, el Señor los va a honrar a ellos. Amén. Este mundo es duro. Si no les damos esa herramienta a nuestros hijos, que nunca se suelten de la mano de Dios, que lo honren, que Dios los va a honrar. No los va a desamparar. Y que todo lo que pase será para bien. Que todo lo que pase, aunque no lo entendamos, será para bien. Entonces hemos aprendido. Espero que el Espíritu Santo nos haya guiado ahora, que nos llene para ser hacedores de esta palabra, que nos dé sabiduría para atacar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tenga piedad de nuestros hijos. Pueden terminar como los de Elí. Si nosotros no somos firmes en haberles aclarado la palabra de Dios, después de aclarada, ellos sabrán a dónde van. Nuestro deber ahí terminó. Y Dios no pasa por alto el hecho de nuestras funciones como padres o como madres. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por